Ok, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la primera clase de matemática. Aquí vamos a ver lo que sería, digamos, cómo transformar un sistema de coordenada polar a cartesiano y de cartesiano a polar. Digamos que el procedimiento es sencillo, pero debemos estar conscientes de cada uno. Por ejemplo, en el sistema polar, el sistema cartesiano, nosotros sabemos que, voy a hacer la raya aquí de una sola vez. Igualmente aquí. Ok. En ambos casos tendría el eje, el eje X y tendría mi eje Y. Igualmente aquí tendría mi eje X y mi eje Y. Ahora bien, vamos a ver, sistema polar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el sistema cartesiano, para graficar un punto, yo necesito obligatoriamente dos coordenadas. Sí, tendría que necesitar una coordenada en el eje de la X y una coordenada en el eje de la Y. Mientras que en el sistema polar solamente necesito lo que nosotros conocemos como coordenadas angulares, que necesito el tamaño de la proyección de la letra. En este caso podríamos decir el tamaño de un vector y el ángulo que forma desde el origen. Sé que suena muy enredoso, pero realmente es algo práctico y sencillo. Supongamos, por ejemplo, si en el sistema cartesiano me dicen que de una coordenada 3, 2, ¿sí? ¿Qué se supone que hago yo? Busca cuántos 3 en X. Entonces aquí sería un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. Sería aquí exactamente, ¿cierto? Y sería 2, sería aquí. Entonces, ¿dónde tendría mi intersección del punto? Estaría como algo como por aquí, ¿cierto? Chévere. Entonces, en este caso, yo sé que el desplazamiento que hubo desde el origen, que sería desde aquí hasta acá, fueron de cuánto? Fueron, en el eje de la X fueron 3. Entonces, yo sé que aquí esto vale 3. Esto vale 3. Ay, Dios. Esto vale 3. Y en el desplazamiento en Y vale 2. Fino para acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? En el sistema cartesiano siempre se trabaja con la proyección de la Y que partiendo desde el origen, es decir, que se nos forma un triángulo rectángulo. En este caso, yo tendría este triángulo que está acá y tendría, digamos, como que yo sé que aquí justamente se me formaría 90 grados, ¿cierto? Entonces, si vemos en el sistema polar, es prácticamente lo mismo. El sistema polar, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo la trayectoria del vector que se forma con un ángulo. En este caso, este sería el ángulo y este sería el tamaño de P. ¿Cómo se relaciona uno con el otro? Un sistema con el otro. En este caso, para relacionar un sistema con el otro es donde yo utilizaría eh, mis fórmulas trigonométricas y las de Pitágoras. Ejemplo, si yo quiero transformar esta coordenada del sistema cartesiano al sistema polar, ¿qué me pediría? Lo primero que yo tendría que determinar es el tamaño de esta recta. Vamos a pintarla en otro color. El tamaño de esta recta señalita en azul, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo lo calcularía? Yo conozco
Y necesitaría también el ángulo que se formaría acá. ¿Sí? Ay, se van a poner a escribirlo con otra cuestión. El ángulo que se me forma acá. Vemos que le estamos transformando una coordenada cartesiana a un sistema polar. Entonces, ¿cómo yo calcularía ese tamaño el tamaño de ese triángulo rectángulo? Con las identidades trigonométricas, o simplemente puedo decir que podría ser a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice que Pitágoras me dice que h cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, es decir, este que está acá. ¿Y cómo se definen los catetos? Los catetos, o los lados de los catetos, van a definir de dónde nosotros coloquemos el ángulo. En este caso, supongamos si colocamos el ángulo acá, el que está al frente del ángulo, es decir, frente a él, sería el cateto opuesto. Entonces, y desde donde se forma el ángulo sería el cateto adyacente. Dado caso contrario, fuera si en el mismo que tenemos aquí lo tenemos acá, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Entonces, ¿quién está al frente del ángulo? Sería el que está acá, sería el cateto opuesto. ¿Y de dónde se forma el ángulo? De este que está acá, que sería el adyacente. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la hipotenusa o el tamaño del vector en este caso, del que se nos está formando, la proyección. Sí, sí podemos decir. ¿Por qué? Podemos decir que este que está aquí, que sería P, que sería lo mismo que tenemos en el sistema polar, sería igual a este P cuadrado que está acá. ¿Quiénes serían C? ¿Quiénes serían C? Si nos guiamos para acá, decimos que el ángulo se forma de aquí. El opuesto vendría siendo Y, ¿cierto? Y cuadrado. Y en dado caso contrario, entonces, ¿desde dónde se formaría? Con X, que será cuadrado. Sustituyendo, entonces yo diría que P, que va a ser el tamaño de la proyección que se forma, va a ser igual a la raíz cuadrada de Y cuadrado más X cuadrado. Ok. Conociendo esto, solamente hago una pequeña sustitución, porque esto es básico, esto es ni siquiera es trigonometría, es la fórmula de Pitágoras. Diría entonces que sería 3 al cuadrado, disculpen, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Todo esto encerrado en una raíz. Si resolvemos, esto nos da entonces que sería la raíz de 2 a la 2, que serían 4, más la raíz de 3 al cuadrado, que esto sería igual a 9. Aquí puse el cuadrado. 9. ¿Y cuánto nos daría P entonces? P valdría entonces 9 más 4, que serían 13. Entonces P es igual a la raíz de 13. Chévere. Entonces, bueno, ya yo sé entonces que P es igual a la raíz de 13. Ok, listo. Ya tendría lo que sería mi coordenada cartesiana. Te digo, mi primer punto, que sería en polar, que sería la raíz de 13. Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo el tamaño de la proyección, me faltaría el ángulo, este ángulo que está acá. ¿Cómo lo calcularía? Para esto le vamos a necesitar, además de estas fórmulas pitagóricas, vamos a necesitar las identidades trigonométricas.
¿Qué me indican las entidades trigonométricas? Ay, borré mucho. ¿Qué me indican las entidades trigonométricas? Eso es algo que ustedes deben de tener ya por ahí, aunque se los voy a refrescar. De las entidades trigonométricas, yo puedo decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué me están pidiendo a mí? A mí me están pidiendo encontrar lo que sería el ángulo, es decir, esto que está acá. ¿Con cuál de las dos yo pudiera hacer? Pudiera usarla con el cateto opuesto porque ¿cuánto vale el cateto opuesto en este caso? Valdría 2. Y tendría la hipotenusa, así que fue lo que calculamos ahorita, que vale la raíz de 13. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, yo si tengo los dos catetos, puedo usar la de la tangente, que es la más efectiva. Aplico entonces la de la tangente. Entonces, si yo sustituyo allí, diría entonces, tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué quiero dejar yo? Solamente el ángulo. Entonces, este tangente está multiplicando el ángulo. Nosotros debemos saber que cuando se pasa una entidad trigonométrica de un lado al otro lado, esta pasa, pero con tangente a la menos 1 o seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Cateto opuesto cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, perfecto. Si sustituimos ahora, déjenme borrar por acá. Sustituimos allí, entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente valdría 3. Eso me da, entonces el ángulo va a ser igual entonces a la tangente de tangente inversa de 1 de 2 sobre 3. Vamos a ver cuánto da. Si aquí tengo la calculadora científica, no la tengo, la voy a descargar. Ok, entonces nos daba tangente shift, para que salga aquí tangente a la menos 1, ¿de cuánto era? De 2 sobre 3. De 2 sobre 3. Eso nos da entonces que el ángulo va a ser igual a 33.69. Entonces, el ángulo es igual a 33.69. Perfecto. Entonces yo podría decir entonces que mi coordenada cartesiana de ese punto representado en el sistema polar va a ser ahora igual entonces a la raíz de 13, 33 grados, 69. Este sería el resultado. Es algo, si ven, es algo sencillo, no es difícil como tal.
Entonces, si vemos bueno, vamos revisando aquí la guía más a detalle. Tendría las siguientes fórmulas, que fueron las que nosotros sacamos. Si yo de aquí, vamos a ver, aquí si puedo, vemos que es el mismo sistema de representación, X y Y. Se supone que este sería R, que sería el tamaño, que parte desde el origen hasta el punto. Y sabemos que se forma un ángulo de 90 grados, que es lo que se forma acá. ¿Qué podemos decir? Bueno, aquí tenemos las entidades trigonométricas que sacamos ahorita. Que esta sería lo que habíamos dicho, depende de donde esté el ángulo. Si el ángulo está aquí, como vemos, entonces decimos el seno del ángulo va a ser igual, entonces, como habíamos dicho anteriormente, al cateto puesto sobre la hipotenusa. Si lo vemos acá, ¿quién sería la hipotenusa? El lado Y. ¿Y quién sería la hipotenusa? R. ¿Ves? Que son las fórmulas que están aquí. Solamente la sustitución dependiendo de este ángulo, que son las que utilizamos anteriormente. Es la manera de cómo se hace una... cómo se llama de un sistema cartesiano a polar. En este caso, si lo hacemos de forma contraria, de polar a cartesiano, voy a borrar todo. Vamos a escribir una nueva que será más fácil. Supongamos que nos dan aquí que esto vale 5 y se forma un ángulo con 70. Entonces, ya nosotros sabemos que la coordenada cartesiana de ese punto es 5 y 70 grados. Entonces, lo quiero llevar a cartesiano. Entonces, ya nosotros sabemos que para cartesiano se necesitan obligatoriamente su coordenada en X y su coordenada en Y, que desconozco. Pero las puedo sacar, sí, las puedo sacar fácilmente. Porque yo tengo aquí, si hago mi trazado como hicimos anteriormente, voy trazando puntitos. Hago la proyección de este punto a este punto, igual se me forma un triángulo rectángulo. Yo sé que este sería mi Y aquí sería X o X por aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo la calcularía? A partir de las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Ves? De las que estamos aquí. Si quiero calcular, entonces Y, esto sería el despeje de esto. Si vemos aquí, si yo quiero calcular Y, esta R está dividiendo, pasar del otro lado multiplicando, y es donde salen estas ecuaciones. Usaría esta que está acá. Entonces, donde Y va a ser igual, entonces, ¿a quién? A la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿sí? Y X entonces sería igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Cómo yo aprendo esta forma de una manera más fácil? Por los momentos en la universidad, cuando yo estudiaba, me lo enseñaron así. El seno es lo inverso al hombre. Por lo tanto, es el opuesto del hombre, entonces ya yo sé ya que trabaja con la función seno. Mientras que el resto, entonces trabajaría con la función coseno. Es una manera práctica de cómo aprenderse con quién trabaja cada quien. El seno siempre trabaja con el cateto opuesto y el coseno siempre trabaja con el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una simple sustitución, porque ya yo tengo cuánto vale h. H vale 5. ¿Y tengo cuánto vale el ángulo? Sí, sustituyo. Digo, y va a ser igual a h por el... disculpen, he sustituido. A h, que vale 5, por el seno de 70. Y x
es igual a 5, voy a hacer una sola vez las dos, por el coseno de 70. Si yo hago el cálculo, vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces, 5 por el seno de 70 eso me da 4.7. Y si lo hago con el coseno, 1.71. Entonces eso me da 4.7, que y va a ser igual a 4.7 y x va a ser igual a 1.7 también. 1.7. Si yo grafico esos puntos, bueno, me debe quedar el dibujo casi parecido al que está allí. Vamos a graficarlo a ver. Entonces busco. Sería entonces 4.7. Ay, se borró. Sí, entonces 4.7 sería 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pongamos que está por aquí. 4.7 y 1.7. 1.5 aquí. El punto quedaría aquí y aquí estaría, entonces sería lo que sería R y su ángulo de 70. ¿Ves? Es realmente algo sencillo y práctico. Así van a ser la gran mayoría de los ejercicios de este tema. Bueno, vamos a hacer otra esto será lo que será la parte primordial y después vamos a ver lo que serían las ecuaciones paramétricas. La idea es que vayan practicando con esto. Igualmente por allí les estoy dando otros videos donde se puede apreciar un poco mejor. Y bueno, cualquier consulta la hacen por el grupo. Estoy atento a sus comentarios y a todo lo que puedan proponer. Recuerden que hacer la maqueta con tiempo debido a que esto es una actividad dinámica para que aprendan a graficar los puntos en el espacio. Feliz tarde y nos vemos luego.